The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y como siempre está conmigo Álvaro. Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo y con un tema que hacemos, digamos, un poco en homenaje a unos premios de psicología, ¿verdad? Sí, hace ya un mes se entregaron aquí en Madrid los premios Rafael Burgaleta y hoy veníamos a hacer un programa dedicado a estos premios de una manera un poco más general para tratar un tema que quizá hemos ido tratando poco a poco en algunos programas, el uso de las tecnologías en la psicología, ¿no es así? Eso es. De hecho, sé que traemos varias cosas, ¿no? Algunas más en profundidad y otras, digamos, que vamos a ir comentando y empezamos cuando quieras, Julio. En la tecnología, en la psicología, creo que cuando mencionamos esto, lo primero que es fácil que nos venga a todos a la cabeza, ¿no?, es el uso de terapia en videollamada. Es decir, como desde antes de la pandemia, pero sobre todo a raíz de la pandemia hubo un gran boom, se puede dar terapia online, se puede dar terapia por teléfono. Existen programas enteros de atención telefónica, desde universitarios como la Universidad Complutense, fundaciones como la Fundación ANAR, en los que la terapia telefónica o la terapia online, es decir, el uso de tecnologías para la práctica de la psicología, se están poniendo en marcha. Hay investigaciones desde hace muchos años sobre cómo usar realidad virtual en terapia psicológica, en terapia infantil para niños con trastorno del espectro autista, en trabajo con fobias, en fobia a volar, por ejemplo, se está empezando a usar mucho. Pero hoy traemos dos ámbitos que quizá no han estado tan planteados y desde luego en dos partes de la psicología que quizás se ve un poco más alejada de las nuevas tecnologías. ¿No es así, Álvaro? Efectivamente, tú lo has dicho, hay, digamos, ese mundo de la tecnología como irrumpe también en la psicología y hoy vamos a hablar específicamente de dos temas. El primero de ellos es el uso de los videojuegos en psicología. ¿Pero para hacer que los chavales se diviertan antes de hacer terapia o para qué? No, porque tienen otros usos. Vamos a ver realmente si estos videojuegos sirven para algo, sirven para evaluar, sirven para entrenar o si tienen alguna de esas capacidades. Y lo vamos a hacer gracias a un artículo en referencia al premio que se le dio a Juan Ramos Cejudo por el trabajo Un nuevo videojuego en 3D para la evaluación de la memoria de trabajo con contenido emocional, diferencias individuales en rendimiento y propiedades psicométricas. Es decir, este artículo de Juan Ramos lo que busca es utilizar un videojuego como una medida estandarizada de evaluación en psicología, en este caso de la evaluación de la memoria de trabajo. Efectivamente, digamos que vamos a ver un poco esa historia, ¿no?, de los videojuegos en la psicología y luego vamos a ver realmente qué es lo que buscaron estos investigadores con este trabajo, ¿no? No sé si sabes, Julio, que en el 1989 ya aparece el primer videojuego que se llama Space Fortress de Manet y Don Chin. Y ya correlacionan, digamos, tu puntuación en el juego con tareas clásicas de inteligencia. Es decir, lo que ya desde finales de los años 80 y principios de los 90 se empezó a estudiar, pero sobre todo a partir de 2010, ¿no?, es si el uso de los videojuegos fomentaba de alguna manera las capacidades cognitivas, sea la memoria de trabajo, sea la inteligencia, sea la rotación espacial, y dos, si las podíamos usar como una prueba de evaluación, ¿no? Eso es, surgen esas dos preguntas. ¿Existe eso que se llama el brain training con los videojuegos? Es decir, jugamos y vamos aprendiendo, entre comillas. ¿Qué es ese aprendizaje? ¿Es un aprendizaje que sale de la nada? ¿Es potenciar nuestras habilidades? ¿Es transferirlas? Y luego, ¿se pueden evaluar áreas cognitivas y emocionales con los videojuegos? Bueno, estas dos preguntas se han estado
planteando sobre todo los últimos 15 años, y los estudios publicados hasta ahora venían mostrando que los juegos de entrenamiento cognitivo estaban destinados a entrenar esas funciones cognitivas específicas. Ya en 2016 se planteó una revisión, el propio Simons planteó un artículo en el que mostraba que ese efecto era real. Además, también planteaban mucho la diferencia entre videojuegos de acción y no acción, ¿no? Eso es, en 2018 ya tenemos un metaanálisis en el que se muestra un poco cómo los jugadores que juegan a juegos de acción en comparación con los que no juegan a estos juegos de acción, que si quieres ahora nos cuentas un poco de cuáles son las diferencias, cómo en esos jugadores sí que se veía una mayor habilidad de naturaleza cognitiva. En este caso se separaba sobre todo entre videojuegos de acción y no acción, porque los videojuegos de acción tienen una serie de características. Aquellos que hayan jugado lo conocerán. Tienen mucho movimiento, tienes que tener una capacidad de visualizar el campo en 3 dimensiones, como si estuvieses pues haciendo un deporte de equipo, como puede ser el fútbol o el baloncesto, en el que hay movimiento en todas las direcciones a tu alrededor. En los videojuegos de acción generalmente es así. Sin embargo, los videojuegos de no acción, aquellos que pueden ser más estratégicos o de deporte, pero que tienen unas reglas muy rígidas, la pantalla y el movimiento va en una sola dirección, no tienen esa capacidad de rotación verbal, de tener una construcción en 3 dimensiones a lo que estás jugando y de reaccionar a estímulos que pueden venir de todas direcciones. Por eso se separó entre esos 2 tipos de videojuegos, ya que se vio que las características son muy distintas entre ambos. Hay que destacar que en España está uno de los varios de los equipos pioneros en investigación en inteligencia de videojuegos, sobre todo dirigidos por Roberto Colom y por María Ángeles Quiroga. Eso es, y vamos un poco a las evidencias, ¿no? Científicas, como nos gusta. Efectos positivos de los videojuegos en la cognición, estudios de 2022, de 2017, 2021, efectos también en funciones de actualización, inhibición, cambio, o en habilidades como la atención, la velocidad de procesamiento y la planificación. Pero vamos a llegar a la parte de la controversia, ¿no? La controversia en esta historia. En 2005, como cuentan en el estudio, se funda una herramienta de entrenamiento cognitivo, la cual promete entrenar capacidades cognitivas básicas. Sin embargo, en octubre de 2014, un grupo internacional de 70 científicos de diferentes universidades y centros de investigación firman un manifiesto apuntando que este tipo de entrenamiento no muestra evidencias de mejora. Es decir, este tema aún está en discusión y hay un gran debate. Por eso este tipo de investigaciones, como las que se han presentado a los premios Burgaleta, son tan importantes. Lo que podemos resumir es que, según Simons, en 2016, criticando este manifiesto, decía que sí había suficiente literatura que demostraba los beneficios del entrenamiento cognitivo para varias facetas cognitivas, sobre todo para actividades de la vida diaria. Eso es, eso pasó en el mismo año. Un grupo de 127 científicos del Stanford Center of Longevity y del Max Planck Institute for Human Development contaban cómo había esas mejoras y Simons, como bien has dicho, las explica un poco como esa transferencia. Es decir, digamos que tú te entrenas en una tarea, ganas una serie de habilidades y luego esas habilidades las puedes transferir a otra tarea. Según la tarea sea parecida, hablamos de transferencia cercana o hablamos de transferencia lejana si transferimos esas habilidades a una tarea que tiene un poco menos que ver. Es decir, si yo trabajo con videojuegos de acción y entre ellos practico o se ejercita mi capacidad de rotación espacial, es decir, de imaginar objetos en 3 dimensiones, visualizarlo por todas sus caras y rotarlo en mi cabeza, eso se puede transferir a mi capacidad de dibujo, aunque en ese momento no tenga una relación tan cercana. Efectivamente, por ejemplo, para poner un ejemplo real, vemos como en los videojuegos de shooting, ¿no? De disparos, esa mejora de la atención visual puede, digamos, traspasarse, ¿no? A otras tareas que nosotros queramos realizar o que sean evaluadas. Pero la segunda faceta, que es la que este estudio plantea con más interés, no es si los videojuegos generan mejoras en las capacidades, sino si se pueden usar como herramientas de evaluación. La idea es interesante, los videojuegos se pueden aplicar de múltiples maneras a la vez, no necesitan una supervisión tan estricta como puede requerir un test de evaluación de inteligencia, los procesos de aprendizaje son distintos y por lo tanto no existe de la misma manera el proceso de aprendizaje o de cansancio que se da en las evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas largas, y
si se puede evaluar y tiene una correlación con las pruebas con mayor validez y mayor fiabilidad dentro de la psicología, se podrían plantear procesos de evaluación de una manera mucho más amena, mucho más didáctica o mucho más global. Efectivamente, podríamos llevar esas evaluaciones, por ejemplo, de la memoria de trabajo a lugares donde solo existe conexión a Internet o solo existe acceso a, digamos, determinados dispositivos, ¿no? Bueno, en este caso, en este trabajo, la memoria de trabajo, working memory, digamos que es un factor que está en estrecha relación con la inteligencia general, ¿no? Pues digamos que estos investigadores van a intentar ver si realmente se puede evaluar esa memoria de trabajo con contenido emocional a través de un videojuego que ellos mismos han desarrollado en colaboración con dos estudiantes de máster. Como bien señalan en el artículo, no solo hay videojuegos comerciales y no comerciales que han mostrado pruebas, ¿no? Evidencias de validez psicométrica, es decir, que valen para evaluar estas áreas cognitivas, sino que, digamos, ese estudio, ¿no? Esa investigación continúa más allá. En nuestro caso, evaluar la capacidad de memoria de trabajo con contenido emocional. El videojuego se llama Forgotten Depths, de Quiroga, Román, de la Fuente, Ramos de Judo y Colom, de 2015, y es diseñado específicamente para este propósito de medición. Bien, ¿en qué consiste el videojuego? Básicamente, se explica a los participantes que han caído en una cueva con una profundidad olvidada y que para salir a la superficie necesitan resolver un laberinto en cada nivel del videojuego. Son 13 niveles. Los 3 primeros son niveles de práctica para que los jugadores puedan familiarizarse un poco con los controles y los objetivos de la tarea. Y cada nivel es más difícil. Al principio de cada nivel se muestra temporalmente el mapa del laberinto durante 8 segundos. Bueno, digamos que en el videojuego también hay gemas, hay calaveras, etcétera, y al final se trata de intentar recoger las gemas, todas las gemas que puedas, intentar evitar las calaveras, intentar salir del laberinto viendo, digamos, también consultando el mapa el menor tiempo posible, ¿no? Y a raíz de todas esas puntuaciones, digamos que conseguimos una puntuación general, una puntuación global, que esa será, digamos, el score o la puntuación que vamos a ver si es equivalente, ¿no?, entre comillas, con esa memoria de trabajo. Y entiendo que dirás, ¿y cómo podemos saber si esa puntuación es igual a una memoria de trabajo que no estamos midiendo? En este caso, lo que hizo el autor, sobre todo, es coger a esos mismos participantes y los pasaron por 2 pruebas distintas de evaluación de memoria de trabajo, tanto el Dot Matrix, que es una tarea de ordenador, como el Corsi Block, que es otra tarea también de ordenador, que ya están validadas como pruebas de memoria de trabajo. Eso es, ahí vamos a ver un poco lo que llamamos en psicología la validez convergente, es decir, que los distintos métodos puedan medir lo mismo y sean, digamos, equivalentes. Y entonces alguien puede decir, bueno, pero es que hay gente que probablemente haya jugado más a videojuegos y a lo mejor, si has jugado más a videojuegos, eres mejor, y no porque tengas mejor memoria de trabajo. Bueno, para ello los autores también controlan esa variable y entonces crean, digamos, esa variable de experiencia con videojuegos para saber más o menos la experiencia de cada jugador, de cada participante con los videojuegos, así poder controlar su efecto en los análisis. Es decir, o sea que al final no afectaría esa experiencia previa que tienen los jugadores. Para controlar eso, tanto los autores como otros psicólogos en otros estudios, por si las personas que nos escuchan se lo plantean, hay varias herramientas de análisis de datos en los que permiten meter variables, es decir, datos, y ver el efecto que tienen en los resultados para controlarlos. Es decir, nos permiten estos tipos de análisis, se llaman ANOVAs, ANCOVAs, análisis multifunción, permiten controlar cómo otras variables que podemos suponer que tienen un efecto afectan o no a nuestros objetivos. Eso es. Y si quieres nos vamos ya a los resultados. ¿Qué pasa? Bueno, mediante 2 estudios, digamos que ya los investigadores concluyen que efectivamente estos estudios independientes proporcionan evidencias de la fiabilidad y de la validez de este videojuego para evaluar la memoria de trabajo en contenido espacial. Por un lado, altos índices de fiabilidad, que es cuán precisa es la herramienta que estamos utilizando para medir la memoria de trabajo. Luego, validez convergente, como hablábamos, es decir, si yo utilizo un test clásico para medir la memoria de trabajo y luego, por otro lado, utilizo el videojuego, las puntuaciones que obtengo son similares. Efectivamente, tenemos evidencias de esa validez, digamos, convergente, y también la validez discriminante, es decir, no está relacionado lo que no debería estar relacionado.
Es decir, que la memoria de trabajo, lo que evalúan, no está relacionado con la capacidad de visualización o Eso con es. cualquier otra capacidad. Entonces, bueno, digamos que estos hallazgos pues van un poco en la línea, ¿no? Con lo que dice esa última línea, ¿no? En la literatura, que mediante videojuegos, incluso algunos comerciales, pero en este caso un videojuego no comercial, cómo puede ser utilizado este videojuego, ¿no? Para, digamos, tener una nueva herramienta de evaluación, ¿no? En este caso de una función cognitiva como es la memoria de trabajo. Este estudio, y terminamos aquí con él, lo que muestra es cómo las nuevas tecnologías y sobre todo tecnologías que quizá no nos habíamos planteado nunca, ¿no? Como puede ser el uso de videojuegos para evaluar, sirve a la psicología y sirve así a la sociedad. Es decir, no solo es ocio, lo cual es fantástico, también se puede usar para hacer evaluaciones a grandes grupos, para llevar evaluaciones a sitios que no tienen el dinero como para permitirse el coste de los evaluadores y del material que requiere una evaluación clásica, y sobre todo para hacer evaluación a gente que quizá le cuesta mantener la concentración en una evaluación clásica de memoria de trabajo y sin embargo con un videojuego puede disfrutarlo. Este estudio es un ejemplo fantástico sobre cómo se pueden aplicar nuevas tecnologías a aspectos de la psicología que quizá no nos habíamos planteado. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a los autores también. Nos vemos pronto. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.